gracias por la sintonía, gracias por estar ahí como cada domingo. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque nos pasaron muchas cosas en los últimos días. Hubo un cambio brutal en el tablero político, pero además nos pasaron cosas que tienen trascendencia a nivel internacional y que lamentablemente van construyendo una imagen país oprobiosa. Es terrible que un gobierno extranjero nos señale con el dedo y que personas que ocuparon o que ocupan cargos de suma relevancia en la administración del Estado aparezcan señalados como corruptos. Hay una reacción casi patriotera en estos días, sobre todo de operadores políticos, que se rasgan las vestiduras porque instituciones de países extranjeros se inmiscuyen en cuestiones internas. Ese es el discurso. Y hay que decir que realmente es de alguna manera denigrante que desde fuera nos digan su vicepresidente está metido en hechos de corrupción. Quien fue el presidente de ustedes tiene vínculos con organizaciones criminales. Quien fue fiscal general del Estado estuvo inmerso en cuestiones de corrupción. Estas cosas no deberían pasar. Pero la responsabilidad no es del gobierno extranjero, que por supuesto que puede tomar decisiones con respecto a quién le otorga no una visa o a quién decide considerar o no corrupto. Es una cuestión de ese país y en tal caso la persona afectada puede iniciar alguna acción. Pero los responsables de que esto nos pase somos nosotros. Es nuestra justicia la que no funciona. Somos nosotros los que elegimos muchas veces a esas personas que ocupan cargos de relevancia. Fíjense que los rumores existían desde antes con respecto, por ejemplo, al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Sin embargo, su partido lo eligió, primero como candidato en el Parlamento y después como candidato a vicepresidente. Y era el precandidato a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos pasan estas cosas? Tenemos que necesariamente involucrarnos más como ciudadanos y exigir que los cambios se den. Que quienes integren el Poder Judicial respondan a la letra de la ley y no a un movimiento interno de un partido político. El vicepresidente de la República ha sido acusado de haber pagado un soborno de más de $1 millón para abortar una investigación que lo estaría afectando a él financieramente. ¿Cuál es el caso? ¿A quién se quiso sobornar? ¿1 millón de quién? ¿De Yacyretá? ¿Con dinero público iba a sobornar? Nuestro Poder Judicial no se puede quedar de brazos cruzados. Así como necesitamos saber si el expresidente Horacio Cartes usó su poder para truncar una investigación de alguien que era socio suyo, probablemente en operaciones delictivas, tenemos que obligar al Ministerio Público a que investigue qué hizo el vicepresidente de la República siendo fiscal general adjunto y si siendo vicepresidente de la República echó mano de recursos del Estado para sobornar a funcionarios y evitar una investigación. Tenemos que dejar de ser hipócritas y rasgarnos las vestiduras por lo que diga un gobierno extranjero. El problema somos nosotros, son las instituciones nuestras que no funcionan. Hasta que no consigamos que estas instituciones funcionen, vamos a seguir siendo esto, un espectáculo para los gobiernos de afuera, el hazmerreír en el plano internacional. Señores, bienvenidos. Esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, hoy ya directamente, obviamente, a las consecuencias que tuvo esto. Renunció Hugo Velázquez. Tengo que decir, sí, reconocer que hizo lo correcto. Después de este escándalo, lo que correspondía es que el hombre se aparte, que lo investigue la justicia. Renunció a su precandidatura y esta semana va a renunciar a la vicepresidencia de la República. Esto supone, obviamente, un descalabro en un primer momento para el oficialismo colorado. Y están con nosotros en la mesa quienes van a tener que intentar recomponer esto
precandidato a la presidencia de la República, Arnoldo Vince. ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo Buenas estás? noches, Luis, a la audiencia, un gusto saludarte. Bueno, y Juanma Brunetti, que sigue como precandidato a la vicepresidencia. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Un placer estar nuevamente acá contigo. Bueno, gracias por venir. Sé que debe ser terriblemente movida hasta estas últimas horas. ¿Por qué vos, candidato Arnoldo? ¿Por qué te eligieron a vos? Una decisión del equipo, yo formo parte de este equipo político desde hace varios años. Me tocó ser senador ya con el actual presidente, el Movimiento Colorado TT, después la puja por la presidencia. Y bueno, soy parte de un equipo y en este caso coincido contigo. Nuestro precandidato tomó la decisión acertada ante esta desgraciada situación para el país y para el movimiento y para el partido. Inmediatamente se ha trabajado a nivel político para recomponer las cosas, buscar y te quiero decir una cosa, Luis, yo creo que esta es una brillante oportunidad de cambio y de demostrar y creo que esa actitud del que estaba como precandidato marca la posibilidad de un cambio tremendo, Luis. Un cambio, lo que exige la gente, lo que vos exigiste recién. Necesitamos tener actitudes claras, transparentes para con la ciudadanía y no estar bajo sospecha. Y por eso es muy importante la actitud que él tomó. Y aquí estamos, se ha trabajado muchísimo en las últimas 48 horas, el viernes pasó esto, de ahí a esta parte y hoy estamos trabajando ya. Tuvimos un evento multitudinario con la dirigencia de nuestro movimiento esta mañana y realmente como precandidato agradezco la confianza. No ha sido fácil para mí, hubiese más sencillo seguir trabajando como ministro de Obras Públicas, pero ante esta coyuntura yo creo que están dadas las condiciones para que pueda servir a la causa y poner mi persona, este movimiento, mi candidatura como opción al electorado paraguayo. Ahora, creo que son 120 días, me decía, para las 4 meses. 4 meses para las internas. ¿Te da el tiempo para levantar, digamos, esto después del escándalo que supuso la salida del vicepresidente por una significación, digamos, de corrupción? Yo creo que sí. La gente estaba esperando la reacción inmediata y eso fue lo que hizo el equipo con todo el apoyo y lo que hoy sentimos y lo que se viene. Va a ser intenso, no va a ser fácil, pero tengo un gran compañero de fórmula, tengo un gran equipo de trabajo y lo que me caracteriza es eso principalmente, Luis. Trabajar, voy a poner todo de mí, va a ser una campaña heroica la que nos toca hacer, pero lo hacemos por la patria, con los mejores deseos de un mejor porvenir para los paraguayos. Juanma, ¿cómo van a organizar el discurso ahora que se centraba mucho en la corrupción o el grupo empresarial vinculado con hechos de corrupción de la vereda enfrente? Porque ahora ese discurso se lo sacaron porque el que era nada menos que tu compañero de fórmula termina renunciando por un escándalo de presunta corrupción. Yo creo que no nos quitaron. Primero te digo, Luis, porque el discurso es que realmente nosotros en el Paraguay necesitamos un combate de frente contra el crimen organizado. Nosotros vamos a seguir en esa lucha. Hay números que demuestran que hay instituciones que se fortalecieron y hay consecuencias inclusive en reconocimientos internacionales del fortalecimiento de las instituciones. Y yo quiero destacar, como decía también Arnoldo, o sea, la actitud de una persona como Hugo Velázquez que demuestra una madurez política muy importante y demuestra también una generosidad hacia un equipo. Él dice, yo doy un paso al costado, renuncio a la candidatura, renuncio a la vicepresidencia y voy a defenderme, voy a aclarar esta situación. Creo que eso demuestra los valores de un equipo que quiere un Paraguay distinto, un Paraguay donde realmente todos los paraguayos podamos estar mejor y no tengamos un Paraguay con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Qué sentiste? ¿Vos sabías ya que lo iban a designar? ¿Cuándo te enteraste? No, claro que no. Cuando nos enteramos cuando la embajada anuncia, hace la conferencia de prensa, cuando yo estaba por el interior, cuando ocurrió. Cuando convocan y bueno, finalmente cuando hacen la conferencia de prensa me entero de esa situación y 5 minutos después no pude ni siquiera hablar con mi dupla en ese momento, ya estaban al aire hablando contigo. O sea, vos te enteraste ahí de su renuncia. Me enteré ahí de esa renuncia. ¿Qué sentiste cuando escuchaste que el embajador anunciaba que el Departamento de Estado lo designaba como
significativamente corrupto. Y la verdad que mucha pena, ¿verdad? Por una persona con la cual caminamos, una persona con la cual comenzamos a construir un equipo que hoy está intacto. Cuando le decía a Arnoldo recién, ¿será que van a poder reconstruir? Yo creo que hay un equipo que está intacto. Lastimosamente, hoy no tenemos a la dupla como habíamos arrancado, pero tengo un compañero de equipo hoy que representa el trabajo, representa al ministro que más obras hizo en la historia del Paraguay. Realmente logramos con Arnoldo desarrollar y conectar ciudades que antes sin duda no estaban conectadas, y demostró en el ministerio que tiene la capacidad de articular un equipo. Ahora hay que articular una lógica de justicia social en el Paraguay. Antes de ir con Arnoldo de lo que bueno, supone su candidatura, ¿vos crees que es inocente Hugo de lo que le acusan? Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno serio. Creo que seguramente si tienen una acusación de ese tipo es porque seguramente tienen pruebas. Independientemente al actuar de Hugo, él va a tener que aclarar en el lugar. Y yo creo que es una señal muy concreta de que realmente en Paraguay necesitamos fortalecer nuestras instituciones, y ojalá realmente todos en Paraguay actuasen como actuó Hugo ante una declaración tan importante. O sea, ¿vos crees que la designación tiene pruebas? Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos es serio, que si no tiene pruebas no haría eso, y yo creo que Hugo va a salir a aclarar y seguramente esperemos que tenga su revancha y que pueda aclarar esa situación. Pero vos no ponés la mano en el fuego por él. Yo creo que esa es una situación que es muy difícil hoy decir hizo, no hizo, pasó, no pasó. Yo no te puedo responder eso. Evidentemente, Luis, él tiene que salir a aclarar esa situación, no yo. Arnoldo, antes ya se habló de tu precandidatura, inclusive, digamos, tu nombre es el que sonaba más fuerte hasta la pasarela de Ñandutí. Ahí parece que ¡boom!, se cayó tu candidatura. Hay una explicación, porque al final la Contraloría dice que hubo una sobrefacturación. O sea, de todo lo que hiciste, porque esto es así, pudiste haber hecho, no sé, miles de kilómetros, pero ese punto es el que te marca. No, pero ese no fue el motivo. El motivo de que sonaba mi nombre o no era que nuestro vicepresidente se lanzó. Sería muy ingenuo como parte de un equipo enfrente, suficiente enemigo tenemos enfrente en el partido. Y lo de la pasarela fue totalmente aclarado. He tomado las decisiones administrativas correspondientes, destituido a los responsables, remitido, ordenado una auditoría interna, remitido todas las pruebas, y hoy algunas personas están con sumario administrativo. Se ha hecho una quita importante al contrato. O sea, sí estuvo sobrefacturada la obra. Tuvo problemas y los responsables tienen que dar cuenta por ello. Y yo como ministro he puesto toda la transparencia y la fuerza de la lucha contra la corrupción, que no es poca en el país, a los efectos de que esto se aclare totalmente. Y está totalmente aclarado, Luis. Si quieren seguir investigando, que lo hagan, pero yo estoy demasiado tranquilo, no tengo absolutamente nada que ver. Arnoldo, vos en su momento, bueno, fuiste periodista, fuiste pastor. Sí. ¿Esta sería la primera vez que tuviéramos a alguien no católico como presidente de la República? Si es que, obviamente, ganar las internas y después ganar las presidenciales. Es posible. O sea, es posible. No recuerdo que antes un pastor evangélico haya sido... ¿Vos crees que eso puede ser un problema para el elector paraguayo? Yo no creo. Fui senador 5 años, ahora ministro durante 4 años. Yo creo que he demostrado que soy una persona abierta, que tengo mi fe, mi línea de conducta, y al contrario, yo creo que puede ser un factor aglutinador. Mi dupla es cristiano-católico, compartimos los mismos valores y creo que vamos a hacer una dupla que va a tener una opción muy clara para el electorado colorado y después paraguayo. Algunos decían que vamos a tener una dupla muy conservadora desde el oficialismo, del conservadurismo religioso, digo. Vos, pastor, Juanma, que yo, la verdad que una declaración tuya, que no sé cómo es este tema de que las nenas con pollera, los nenes con pantalones, me sonó al siglo XIX. ¿A qué fue eso, Juanma? Lo que debería sonar es en realidad una aclaración, Luis, porque yo fui un año ministro de Educación y vos sabés que no me pueden tachar durante un año de haber manejado más de 1.000 millones de ningún hecho de corrupción, y entonces comenzaron a atacar de que yo quería meter en el sistema educativo una cuestión de ideología de género. Y en realidad el discurso era, claro, una analogía quizás que se puede usar o no, quizás un poco exagerada, pero en realidad la Constitución y las leyes acá en Paraguay son claras. O sea,
no hay matrimonio igualitario, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, y eso tiene que estar claro, y por una cuestión política no se puede trancar una reforma, una transformación del sistema educativo que necesita crecer hacia una educación de calidad, sobre todo en el sistema público. Ujú. Ahora, el Estado va a seguir siendo no confesional, obviamente. Categórico la Constitución. O sea, Hay libertad de cultos, de fe. En Paraguay esa garantía tenemos en la Constitución. ¿cuál va a ser el punto principal tuyo para levantar, digamos, esta situación? O sea, a ver, vas a competir con un candidato que lleva prácticamente 5 años haciendo campaña, ¿verdad? Porque bueno, ya hizo la campaña para las presidenciales anteriores y aparte lleva todo este tiempo haciendo campaña. Vos tenés 4 meses para hacer campaña, ¿cómo vas a hacer? Yo me voy a respaldar en la confianza de la gente, en el trabajo que vamos a hacer en las propuestas. Son 2 modelos muy diferentes, Luis. Son 2 modelos muy diferentes. El del otro equipo es un modelo que prioriza de que ellos van a estar bien, como dicen. O sea, empezando por su patrón y todos los que son parte de ese grupo empresarial. Entonces, nuestro país necesita instituciones y empresas saneadas. Fíjate, seguramente programas con un elevadísimo rating no tienen el apoyo publicitario que deberían tener, y otros programas que no tienen ningún tipo de rating tienen una sarta de publicidades porque son parte de un grupo empresarial que todo se recicla adentro y Paraguay afuera. Paraguay es otra cosa. Entonces, ese monopolio de un grupo empresarial perjudica terriblemente al país. Nosotros creemos en la generación genuina de empleo, Luis. Me ha tocado como ministro generar en plena pandemia 260.000 empleos genuinos para más de 120 empresas paraguayas, principalmente que construyen las diferentes obras de infraestructura. Y yo creo en la formación realmente de mano obra intensiva desde las diferentes instituciones del Estado y especialmente dando las garantías a la inversión paraguaya y extranjera. No sé cómo ellos van a ir a buscar si no tienen ni pasaporte para salir del aeropuerto. Yo tengo pasaporte para salir del país cuando quiera y voy a traer mucha inversión a nuestro país. Juanma, hasta antes de que sucediera esto, en las encuestas, que uno sabe que las encuestas pueden ser dudosas dependiendo de quién las hace, pero en casi todas las encuestas había una diferencia entre 15 y 20 puntos. El propio Hugo Velázquez me dijo acá, en la encuesta que yo manejo, la diferencia es todavía de 14 o 15 puntos. ¿El tiempo que resta es suficiente como para poder levantar esa diferencia? La última encuesta que vi era menos. Sí resta el tiempo suficiente para poder dar vuelta todavía esa diferencia sin lugar a dudas. Y lo que vemos de manera constante, una caída del otro equipo y veíamos un crecimiento de Hugo Velázquez. Yo creo que eso va a continuar y seguramente vamos a salir con más fuerza ya con un Arnoldo Vince que no va a ser ministro, va a poder dedicarse a hacer campañas desde las 7 de la mañana o quizás de las 6, depende de su ritmo, no lo conozco todavía a profundidad, a su ritmo me refiero, pero vamos a salir a hacer campaña, vamos a salir a recorrer y vamos a ganar el 18 de diciembre. ¿Cuándo presentás renuncia a la cartera? El primer día laboral después de esta decisión, que es el martes. El martes. El martes me despido del gran equipo de trabajo del MOPC. Fíjate, Luis, transformar esa institución, trabajar con el mismo equipo humano que estaba ahí, hacer 3 o 4 veces más de lo que se hizo en la mejor gestión anterior, que fue en el periodo anterior, con los mismos recursos. Y eso se lo debo a un gran equipo de trabajo. Y eso mismo quiero hacer en las otras instancias de la sociedad paraguaya. En salud, en educación, un compañero que tiene mucho conocimiento. Y bueno, el martes, después de despedirme de los compañeros, llevo mi renuncia al Palacio de López. ¿Quién te va a reemplazar en la Decisión del presidente. Mario Abdo siempre quiso que fueras el candidato, ¿no? Hemos hablado muchas veces de esa posibilidad, pero ante la situación en la cual nuestro vicepresidente tomó la decisión y empezó a trabajar, yo me enfoqué totalmente en la gestión, Luis. Te digo sinceramente, o sea, el trabajo ha sido intenso, de punta a punta, entonces me he enfocado absolutamente en la gestión y eso es lo que quiero ofrecer al electorado paraguayo, dedicarme a la gestión en el caso de poder ser digno de la confianza de la ciudadanía, de ser electo presidente de la República y generar esta transformación, como en el sector vial, la conectividad en el sector salud. Inclusive desde el Ministerio estamos ayudando al Ministerio de Salud con infraestructura hospitalaria.
Entonces, esa dinámica de generar las condiciones de trabajo, de empleo para las empresas paraguayas, para la inversión, va a ser una constante en nuestro trabajo. Una crítica que estuve escuchando o leyendo mejor en redes sociales de los sectores más tradicionales del movimiento es que hoy van a tener una chapa de dos personas que no tienen a lo mejor toda la conscripción política que podrían esperar. En tu caso, digamos, estás como haciendo política desde hace unos pocos años. Bueno, en tu caso ya tenés ya tu trayectoria como legislador, pero no sos el tradicional líder político colorado. Y creo que eso quiere la gente, pero no como tenemos enfrente alguien que estuvo en el Encuentro Nacional, otro que estuvo en el Partido Liberal. Yo desde mi nacimiento me siento con los principios y valores colorados y también de la Constitución Nacional, que son muy parecidos. Y en ese sentido realmente me siento identificado. No activé en política, estuve sentado donde vos estás ahora por mucho tiempo, haciendo también televisión, recorriendo el país como comunicador, después como senador, luego ahora como ministro. O sea, llevo 20 años recorriendo de punta a punta la República del Paraguay y creo que tengo mucho que ofrecer. ¿Ustedes cuál creen que es el principal problema que tiene hoy Paraguay? ¿Es la corrupción? La falta de respuesta en la solidez, Luis, de algunas instituciones. Y ahí la impunidad, la corrupción, o sea, la corrupción sigue lamentablemente por la cantidad de impunidad que existe. La justicia, el Ministerio Público no funciona como debe funcionar. Y por eso es importante la señal que dio nuestro movimiento y debe seguir dando, si es que resulten haber otros casos, ¿verdad?, de sospecha de estar metido en corrupción, con pruebas, obviamente es lo que se espera, pero hasta hoy muchas veces, muchos casos duermen esperando justicia. ¿Duermen por qué? Porque hay poderes fácticos que financian esa dormida. Y eso se debe terminar, Luis. Ahora, ¿y cómo se hace para convencer a la gente de que votándole al mismo partido podemos tener resultados distintos? Convengamos que este partido lleva 70 años en el poder. Y este es el país que tenemos, un país que tiene 6 designados por Estados Unidos y no son cualquiera, un ex fiscal general del Estado, alguien que estaba nada menos que como presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, un ex presidente de la República y uno de los hombres más ricos de este país, y ahora nada menos que el vicepresidente en ejercicio. ¿Cómo le convencemos a la gente de que votándole al mismo partido podemos tener resultados distintos? Porque somos personas diferentes. Acá con Juanma, acabas de decir, no tenemos tal vez la conscripción partidaria, pero tenemos, yo le conozco a Juanma desde la época de la facultad, ¿verdad? Trabajando, uno de mis hijos estudió en su universidad y realmente lo veo como una persona que, así como yo en algún momento dado, tomó la decisión, mirando la situación del país, esto que estás comentando, me voy a involucrar. Y yo quisiera que muchos más paraguayos y paraguayas que no tengan la posibilidad de señalamiento de significativamente tal o cual cosa, ingresen a la arena política, en el partido que sea, en el grupo que sea, pero que se incorporen, si tienen buenos ideales, buenos sueños, como los tenemos nosotros, que se incorporen. Es dura la lucha política, Luis, vos sabes muy bien porque conoces hace años esta situación, debatiendo con los candidatos, viendo la realidad, pero hay que involucrarse para lograr ese cambio y esa es nuestra impronta, Luis. Si me permitís sobre las dos preguntas que hiciste anteriormente y te respondo cortito, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en el Paraguay es el modelo económico, un modelo económico de concentración de la riqueza en un oligopolio y concretamente estamos hablando sobre todo cuando tenemos un grupo que finalmente quiere inclusive copar el poder y copar las instituciones y finalmente comenzamos a tener en el Paraguay un mercado que tiene una competencia desleal para un micro, pequeño, mediano empresario que genera puestos de trabajo y que puede montar una farmacia o puede montar una despensa o puede vender empanadas. Ahí nosotros realmente tenemos que comenzar a pensar en cómo logramos una mejor distribución de la riqueza que llegue a todos y hay que comenzar a fortalecer las instituciones. Y finalmente, cómo convencerle al electorado. Y yo creo que comenzando a comparar también el Paraguay que tenemos, porque creo que es importante que nosotros como paraguayos también en algún momento elevemos nuestra autoestima, Luis. Nosotros tenemos que mirar la región
y mirar países donde hay convulsión social y vemos que se queman los medios de transporte, se queman las iglesias, se atropellan los supermercados y nosotros realmente, si bien es cierto, todavía necesitamos mejorar la situación de muchísimas familias que tienen necesidades básicas insatisfechas y tener políticas de contención social, sobre todo enfocadas a la salud, a la educación y quizás generar un ecosistema emprendedor que ayude a todos los paraguayos a poder salir adelante. Nosotros tenemos un país, cuando miramos en la región y comparamos con otros países, inclusive otros países que hoy no tienen ni siquiera papel higiénico en los supermercados para poder abastecer a sus comunidades, a su pueblo, creo que no estamos tan mal como país. Tenemos que tener entre todos los paraguayos y poder creer y construir esa esperanza de que el Paraguay es un país que puede salir adelante, que tiene un proceso de cambio que necesitamos fortalecer y yo estoy seguro que con Arnoldo, que es una persona sana, una persona de familia, una persona de bien, vamos a seguir aportando a ese proceso de desarrollo social que tanto se necesita. Arnoldo, este es un momento, obviamente, siendo electoral, donde el populismo está a la orden del día. Entonces me gustaría saber algunas opiniones tuyas con respecto a cuestiones concretas. Sí. Nosotros en este momento vamos a enfrentar, es decir, el año que viene, quien gane las elecciones va a enfrentar una situación presupuestaria sumamente complicada. Tenemos, vos sabés que la caja fiscal a punto de reventar y hay presiones para hacer unos ajustes, por ejemplo, de los jubilados del sector público. Hay un proyecto de ley que anda dando vueltas. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese proyecto de ley que plantea ajustar a los jubilados del sector público al salario de los trabajadores activos? Te soy sincero, no conozco en detalle el proyecto de ley, pero sé de la dificultad que hay en el espacio fiscal, que es muy limitado. Me pasó en la cartera también, consecuencia del COVID, ¿verdad? En el Ministerio de Obras Públicas, los recursos debían ser destinados principalmente a salud. Y aquí tenemos que trabajar muy fuerte con el sector privado, que genera la riqueza en el Paraguay, el sector trabajador, para encontrar juntos una salida a este gran desafío, tanto en el sector donde estuve, como a nivel nacional en los otros temas económicos. Con respecto al tema de Itaipú, acabamos de tener un acuerdo sobre la tarifa, nosotros queríamos que se mantuvieran 22, ellos querían bajar 18, quedó en 20. ¿Fue un éxito? Yo creo que sí, no el éxito que esperábamos total. Lo que Paraguay planteó es que se mantenga. Lo que logramos es que baje solamente a la mitad. Según el tratado debía bajar a 18. De 22 logramos que quede en 20, con lo cual vamos a tener un mix. O sea, un sector beneficiado, el grupo más vulnerable, el de menor consumo de energía eléctrica, va a tener una disminución en el costo de consumo de energía. Y por otro lado, vamos a tener recursos para que la ANDE pueda ser más eficiente. O sea, se va a invertir en algo que no es desperdiciar. Los recursos van a quedar para inversión de la ANDE. Si Arnoldo Vince es presidente, ¿se va a plantear en algún momento si hay que ajustar alguna tasa de impuestos, por ejemplo? ¿Hay que mantener todo como está? ¿Hay que analizar si tenemos que ajustar algunos o hay que crear impuestos nuevos? Yo creo que hay que ajustar cosas, Luis. Nuestro país es un país que siempre decimos queremos defender este modelo económico, pero defender el modelo económico y que eso signifique un mayor ahondamiento en una sociedad muy desigual, donde cada vez hay algunos pocos que son más ricos y una inmensa cantidad de personas que no pueden avanzar, eso no funciona. Entonces hay que ajustar algunas cuestiones, hay que ponerle ciertos límites hay varios proyectos que se están debatiendo desde que fui senador, ya a nivel del Senado también, de hacer algunos ajustes, no en el sentido populista, como vemos en algunos países en la región, que son asistencialismo, que los que trabajan son un grupo de la sociedad para que otros no trabajen ni estudien. Ese modelo no queremos para Paraguay, pero sí queremos un modelo más justo, con más justicia social. Y eso hay que trabajarlo garantizando, o sea, blindando. Si se eleva algún tipo de tributo a algún sector, que eso esté blindado a una inversión segura para beneficiar y ayudar, por ejemplo, a todos los pequeños productores a tener seguridad un seguro agrícola, para que cuando sucedan estas cosas que nos pasaron estos años, extremas sequías y otras situaciones, que tengan un seguro que le permita no caer a la pobreza, sino que les mantenga. Y en eso se está trabajando
hay algunos proyectos de leyes que vamos a trabajar. Esto es muy importante, o sea, vos no desechás hacer algún ajuste, por decirte, impuesto a la renta personal con tasas diferenciadas para que el que gana más pague un poquito más, siempre que ese dinero esté atado a una cuestión concreta. Totalmente de acuerdo. Pero Luis, este gobierno ya hizo una reforma desde el punto de vista de tratar de ampliar la base tributaria. Se buscó aflojarle el cinto, a simplificar a la gente que está en pequeñas y medianas empresas y realmente recaudar más de la gente que tiene, por ejemplo, que remesar dividendos al exterior. O sea, se hizo una reforma, creo que tenemos que seguir profundizando en esa línea. Sin duda tenemos que buscar esa justicia tributaria. Los que más ganan deberían de pagar más, los que menos ganan le tenemos que facilitar la tarea. Es un trabajo que ya se hizo y creo que tenemos que seguir fortaleciendo. La pandemia, Luis, nos ayudó a ejercitar eso. O sea, los sectores que no podían trabajar tuvieron proyectos específicos que ayudaron a inyectar recursos al sector gastronómico, o sea, no cobrarle impuestos, o sea, disminuir los costos a los que no tenían ingresos, ayudar a la gente que estaba en la zona de frontera, donde la frontera estaba cerrada. O sea, un montón de herramientas que van a servir para que ese debate, que me parece demasiado importante que está planteando, lo podamos profundizar. Arnoldo, ¿cómo combatirías, si fueras presidente de la República, esta infección cada vez mayor del crimen organizado y del narcotráfico en las instituciones del Estado, en los partidos políticos y en tu partido en particular? Así es, yo diría que es en todos los partidos políticos, Sí, inclusive el sector eclesiástico, ¿verdad? O sea, sí, cierto. Hablamos Hay un pastor prófugo en este momento. Así mismo. Entonces acá ningún sector de la sociedad está excluido. O sea, el narcotráfico, el crimen organizado, lamentablemente ha avanzado, pero como nunca antes en este periodo se tuvo resultados, 4 veces más incautaciones que en el periodo anterior, de 5 años ahora en 4 años. Y muchas de las consecuencias de eso ahora están repercutiendo en el sentido de que estos grupos están muy alterados, muy limitados. Los recursos que ellos tenían están siendo puestos al servicio de las instituciones del Estado que deben combatir el crimen organizado. Y eso tenemos que profundizar. Realmente hay que mejorar la dotación de presupuesto, de tecnología a las instituciones de seguridad para que puedan cumplir un mejor rol. Pero en ese sentido, mi línea de trabajo va a ser muy dura contra ese sector, eso te puedo anticipar. Y la mayor operación de la historia es a ultranza. Más de $100 millones en incautaciones de recursos que estaban en manos de delincuentes que hoy están a disposición de la ciudadanía y quizás para poder apuntalar muchas de estas políticas sociales también, ¿verdad? Quitándole a esa gente que tenía estancias, autos lujosos, yates, mansiones, hoy esos recursos están a disposición del Estado en Senavico. El líder obvio del movimiento contrario del Partido Colorado es Horacio Cartes. Si vos ganás la interna, ¿te abrazás con Cartes? Yo no me voy a abrazar con la gente sindicada como vinculada al crimen organizado, de ninguna forma. O sea, para vos eso es innegociable. Con la persona que mencionaste es absolutamente innegociable. ¿Qué pasa si él gana la Junta de Gobierno, si él se convierte en presidente del partido? Y no va a pasar nada, en el sentido que ahora que ellos están en la Junta de Gobierno ya no pasa nada. Yo soy miembro de la Junta hace 6 años. ¿Dónde está el Partido Colorado? Está ausente, silencioso. El Partido Colorado debería ser el partido que marque la línea, el apoyo, que instale estos debates tributarios que estabas diciendo, por ejemplo. Son temas en los cuales tenemos muchísimos buenos colorados con mucha formación que deberían tener el espacio para debatir, y eso es hacer planteamientos concretos al gobierno para solucionar cuestiones desde la doctrina del Partido Colorado. El Partido Colorado está mudo, ausente. Entonces, si él llegaría a ganar, que estoy seguro que no va a ganar el Partido Colorado va a ser una empresa más. El enemigo, no el enemigo, muy fuerte, ¿verdad? Digamos, el contendiente no es Santi Peña, es Horacio Cartes. Santi Peña es el ordenanza de Horacio Cartes. Todo el mundo lo sabe, o sea, él no va a tener autonomía, él no va a tener personalidad propia. Si él vive de las empresas de Horacio Cartes, ¿hace cuántos años? ¿Y vos vas a tener autonomía?
Yo voy a tener autonomía. Puse eso luego como condición al presidente Mario Abdo Benítez, al que tuvo que renunciar. Yo voy a ser la persona que soy, no voy a tratar de aparentar ser otra cosa. ¿Vos lo elegiste a Juanma para que te acompañe? Yo lo elegí, me dieron, por eso quiero valorar el gesto del equipo político. Después de que yo acepté, después de pasar todo el proceso con mi familia, a quien agradezco, darme el apoyo, porque esto es muy sacrificado, Luis, como sabes, para toda la familia, me pusieron la opción de elegir quién va a ser mi compañero de fórmula. Y lo he elegido muy convencido. Levantar cabeza después de todo esto que ha ocurrido en el último mes. Para discutir de qué va a pasar con el partido, están con nosotros ya Raúl Latorre, precandidato a diputado, hoy diputado, precandidato a diputado. ¿Qué tal, Raúl? Gracias por estar. Buenas noches, Luis, al colega Justo Zacarías, la senadora Blanca Velar, el ministro Mauricio Espínola. Siempre es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia de Políticamente Incorrecto. Bueno, está con nosotros Justo Zacarías, diputado. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bien, Luis, gracias a vos por la invitación. Un placer compartir con el amigo Raúl y con la senadora Blanca y con el ministro Mauricio Espínola. Senadora Blanca Velar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Luis, buenas noches a la audiencia, buenas noches a los colegas parlamentarios, Raúl Latorre, Justo Zacarías y al apreciado amigo Mauri, ministro. Buenas noches. Bueno, y el ministro Mauri Espínola, también precandidato a diputado. ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Luis, muchas gracias por la invitación a la senadora Blanca, al diputado Raúl y al diputado Zacarías. Bueno, lo primero que quería preguntarle a Raúl y a Justo, si ustedes ya discutieron, analizaron esta situación, digamos, excepcional que se va a presentar en el movimiento contrario, que está rearmando, digamos, su chapa. Ya venció el periodo, hay una discusión si jurídicamente corresponde o no. ¿El movimiento va a hacer algún pleito al respecto o van a dejar que esto corra? En primer lugar, es importante aclarar, Luis, que en este momento estamos hablando sobre una situación hipotética, porque hasta el momento no fue presentada la renuncia del vicepresidente de la República a la candidatura presidencial, así como tampoco fue presentada la renuncia a la vicepresidencia de la República propiamente dicha, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros entendemos que una vez que se consume este hecho, si es que se consuma naturalmente, por supuesto se va a un análisis intenso a nivel de la conducción del movimiento Honor Colorado en el Comando Nacional. En lo personal, ya hablando desde una óptica de Raúl Latorre, por decirlo de alguna manera, yo entiendo que aquí hay dos situaciones que son diferentes. Por un lado tenés una situación jurídica y por otro lado tenés una situación política. Si hacemos el abordaje de la situación política, y lo voy a hacer otra vez, voy a hablar en calidad personal, yo quiero competir. Yo creo que la competencia genera legitimidad. Yo creo que uno de los motivos fundamentales por los cuales el partido ha siempre sido fuerte en materia electoral es por la alta competitividad de sus elecciones. O sea, nosotros no elegimos entre cuatro paredes los candidatos, nosotros nos ponemos a consideración de los 2.700.000 afiliados al Partido Colorado. En términos políticos, vos estarías con que esto se acepte. En términos políticos está la voluntad de competir. Ahora, cuando hacemos el análisis de la coyuntura jurídica, nosotros entendemos que los plazos para una sustitución o la eventual inscripción de una nueva candidatura sencillamente acabaron. En determinado momento se generaron las inscripciones, posterior a eso se pasó el proceso de tacha y reclamos. El 25 de julio, si mal, no recuerdo, es que se anunciaron las candidaturas. Se proclamaron las candidaturas. Posterior a eso, nosotros tuvimos renuncias. O sea, en esas más de 30.000 candidaturas para los diferentes espacios partidarios y nacionales, el Movimiento Honor Colorado tuvo candidaturas que por supuesto trató de sustituir y tuvimos la negativa por haber fenecido estos plazos. Entonces existe una disyuntiva entre lo que puede ser por lo menos la voluntad política de competir, en mi caso, y por otro lado la coyuntura jurídica. A ver, Justo, esto quiere decir, en términos jurídicos, el movimiento va a decir que ya no hay posibilidad. No sé si digo exactamente igual a Raúl, bastante parecido por cierto, ¿verdad? Pero no sé si es exactamente igual. Yo tengo y sé de nuestro candidato Santiago Peña que él tiene toda la voluntad y todas las ganas de competir
contra quien sea, al fin y al cabo, para ser presidente de la República uno tiene que ganar el partido preliminar, semifinal y el partido final, o si no, no va a ser presidente de la República. No obstante, cuando uno se coloca a sí mismo, y yo mismo me coloco, la disyuntiva de ese deseo por encima de la ley y por encima de los reglamentos, nos quedamos en un callejón sin salida bastante difícil. Vamos a esperar, vamos a ver la renuncia, vamos a ver el comportamiento del Tribunal Electoral Partidario. Jurídicamente nosotros estamos convencidos de que ya no pueden cambiar la chapa, ya no pueden inscribir a nadie nuevo. Eso jurídicamente para nosotros está muy claro. Políticamente, creemos que la política no puede estar encima de lo jurídico, pero nos gustaría competir. Entonces vamos a dejarle que resuelva la primera fase, vamos a dejarle al Tribunal Electoral Partidario que haga su trabajo. Para puntualizar nomás, Luis, si me permitís, porque ya habló justo, eso es fundamental. O sea, ¿en la cancha de quién está esta situación? Tribunal Electoral Partidario. En la cancha del Tribunal Electoral Partidario. A ver, Blanca, ¿qué lectura tienen ustedes sobre...? Primero, eso porque eso puede ser un problema insalvable. Después, si es que hay, digamos, disidencias sobre si jurídicamente se puede cambiar o no la chapa. Sí, yo creo que los entendidos en materia electoral hablan de que hay un vacío, hay una laguna en el que no está explícitamente todo. Pero el derecho es bastante de sentido común también, Luis, ¿verdad? Y la ley se funda en el entendimiento de los hechos también. Si la oposición todavía no tiene candidatos, nosotros, ¿por qué ante una renuncia obligada dejaríamos a un sector del partido sin candidato? Yo creo que ahí tiene que primar el sentido común y no es una hipótesis, le quiero hacer una cordial corrección a Raúl Latorre. Soltado no es una hipótesis lo que va a suceder el lunes, el martes, que es el día hábil, se va a presentar la renuncia del candidato y la renuncia del ministro a su cargo para asumir la candidatura. Ese es un hecho ya público, anunciado, y eso se va a concretar. Aquí yo creo que se va a dar un debate, pero estimo que va a primar el sentido común y vamos a tener legitimada la candidatura para poder competir. Mauri. Yo coincido en parte en lo que decía el diputado Raúl Latorre, que la competencia brinda legitimidad. Pese a que hoy existe un tribunal electoral partidario totalmente copado por el cartismo, así como toda la junta de gobierno, hoy creemos de que en política no existe sucesión, las personas pasan, sí queda una causa. Luego de algunas causas quedan, existen las transformaciones, pero lo único permanente en política es el cambio. Y hoy creemos de que hemos atravesado, hemos dado vuelta la página de una situación donde vale mencionar la actitud caballerosa de parte de Hugo Velázquez, no tardó ni 10 minutos para salir a renunciar a su candidatura, renunciar a la vicepresidencia y dejar la política. Hoy vivimos momentos donde creo que va a venir el cambio y ya que están presentes en esta mesa correligionarios, han visto a quien será el próximo presidente de la República y desde ya abrimos los brazos a los buenos colorados como compañeros quienes están en esta mesa para compartir lo que sería la lista 1 y empezar a tejer el futuro y el mejor porvenir del Paraguay. ¿Qué lectura le dan ustedes a la salida de Hugo? Me permití, Luis, una acotación. Aprovechando las palabras de la senadora, sentido común. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y el sentido común lo primero que me dice es que cuando yo voy a una determinada competencia pongo reglas, porque las reglas no las puedo ir cambiando a medida que va sucediendo. Me hubiera gustado mucho que sigamos jugando el partido y a lo mejor mi Cerro Porteño hubiera empatado y a lo mejor hubiera dado vuelta, pero termina los 45 minutos del segundo tiempo. El 25 de julio se proclamaron las candidaturas definitivas del Partido Colorado y el plazo de inscripción feneció el 16 de junio.
Eso nomás es sentido común. Hay reglas. O sea, una para jugar un arbitrariedad y no partido. sentido común. Bueno, evidentemente acaba de haber un primer conflicto en el Tribunal Electoral Partidario. Sí, El código que sobre el punto, pues refería para hacer una puntualización, como dijo la querida senadora Blanca, siempre en su espíritu de profesora. Para hacer la misma puntualización que el Tribunal Electoral al cual se refiere el ministro como cartista, es el mismo Tribunal Electoral Partidario que proclamó la victoria Mario Aldo del Benítez. actual presidente de la República, Mario Aldo Benítez, en la anterior interna. Entonces, de ninguna manera nosotros aceptamos la cuestión de cartista para el tribunal. Se ha comportado siempre en base al derecho y en base a la ética, y en ese caso en particular proclamó a quien fuera nuestro adversario, Luis. Ok, El sí. principio principal de la Constitución Nacional y del Código Electoral el primer principio es la participación, donde se alienta a la participación electoral. Entonces, habiendo sabido y teniendo una lectura de la Constitución y el Código Electoral, quienes alientan a la participación. Entonces nosotros creemos de que va a existir un buen espíritu por parte de integrantes de nuestro partido y que vamos a participar para que esta competencia, como decíamos, tenga legitimidad. Ok, esto lo va a definir al final el tribunal y bueno, y veremos qué pasa con lo que decía el tribunal, porque eso también puede que vaya a complicarse o no. Pero quiero ir a, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes de lo que pasó con Hugo Velázquez? ¿En qué sentido, Luis? Bueno, ¿qué opinión tiene con respecto a eso? O sea, digamos, en este momento pasa algo muy particular. Los dos movimientos tienen un herido con respecto a la declaración que hace el Departamento de Estado de significativamente corrupto. De un lado le cayó nada menos que el candidato presidencial, del otro lado el candidato a presidir la Junta de Gobierno del Partido Colorado. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes con respecto a eso? Nosotros, Luis, estamos exactamente en las mismas circunstancias que estábamos antes de que eso suceda, en un proceso de campaña, convencidos de que Santiago Peña es la mejor alternativa para la conducción de la República, en base a su formación, sus antecedentes limpios, su conducta cuando estuvo en ejercicio de la función pública. Y nos encontramos en plena campaña. Desde un análisis electoral, nosotros, si bien, como bien decías anteriormente, siempre existe esta famosa guerra de las encuestas, la tuya no funciona, la mía sí, pero había unanimidad, como muy pocas veces en la historia, en cuanto a una diferencia importante a favor de la candidatura de Santiago Peña. Y con respecto a Horacio, pues está bien, lo de Santiago no hay nada que discutir. Pero Horacio sigue siendo candidato a presidir la Junta de Gobierno. Sí, Y ha aumentado su diferencia inclusive posteriormente Bueno, a los pero, hechos o sea, sucedidos. digamos, ¿no tienen ninguna lectura ustedes con respecto a que de este lado Hugo Velázquez levantó su candidatura, de este lado Horacio sigue? Yo creo que son decisiones personales que cada uno ha tomado. A Hugo Velázquez le pareció eso correcto. El líder de nuestro movimiento ha entendido que tiene una acusación que no corresponde y con el apoyo de toda la cúpula del movimiento y de la amplia dirigencia de muchísima gente en todo el país, les han pedido que ni siquiera piensen en esa posibilidad y por ello continúan en carrera. Ok. Existe ¿Qué un opinas? principio constitucional, Luis, básico y en varias oportunidades Presunción de pronunciado, que es la presunción de inocencia. El otro tiene que ver con el derecho que tiene el ciudadano a tener un debido proceso. Sí, pero estamos hablando de una cuestión jurídica, estamos hablando de una cuestión política. Política. De hecho, pasa lo mismo con Hugo Claro. Velázquez. Es una declaración política, Sí. de acuerdo. De hecho que sí, una declaración política unilateral, pero desde la lógica de esos principios, Horacio alega su inocencia. Nosotros, la dirigencia del movimiento Honor Colorado, cree en eso y él está buscando la oportunidad de defenderse. Entendemos que es su derecho. Ok, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que es muy clara la diferencia en la actitud que ha tenido Hugo Velázquez frente a la actitud que ha tenido Horacio Cartes, que con soberbia dijo que solo muertos lo sacarían de la cancha. Presidente de la República que en el ejercicio de la presidencia tuvo acciones que obstruyó procesos de investigación que afectaron la seguridad de otro Estado. Es de una gravedad extraordinaria, una declaración letal en uno y en otro lado. Querer negar eso, decir que no pasó nada, decir que todo sigue igual,
a mí me parece que raya el cinismo. No puede ser que todo sea igual. Es sumamente grave, es letal. Y decir que encima de todo eso está todavía más alto en las encuestas, a mí me parece que es una ilusión. El pueblo no es tonto, el Paraguay se está despertando, la gente se informa mejor hoy y por supuesto que existe una cultura contra la que luchamos quienes promovemos una militancia que mueva a la acción a partir de principios y de búsqueda de principios. Pero también está esa otra militancia en el que ese Partido Colorado y cualquier otro partido en el que nadie gana ni pierde reputación, puede tener una pésima gestión en la gestión pública, puede haber tenido una cantidad de cuestionamiento, pero al final todo, hoy esa realidad está cambiando. Y si eso no percibimos y no anotamos como una realidad, no entendemos nada. Hoy hay un pueblo que se está indignando ante esa mezcla que se da donde realmente los buenos y los malos, nadie pierde ni gana reputación. Y por supuesto que están los otros que dicen el Partido Colorado o el partido que sea y atacan a los partidos tradicionales y se indignan y aborrecen todos los vicios de los partidos tradicionales, generalizan y eso no cambia la realidad. Aquí no podemos decir los colorados. Hay más de 2 millones de colorados que son gente que buscan salir adelante, paraguayos honorables, gente de a pie que también sufren las injusticias que hay, ¿verdad? Y decir que todo esto que salió, imagínense ustedes cómo ha golpeado a la patria, al país golpeó esto, letal es decir que todo eso es presunción de inocencia, Raúl, y justo. Hay verdades grandes como templos que no se pueden ocultar. A la gente ya no se le engaña. Siendo bien objetivo, hay verdades grandes como templos. Yo no quiero entrar a discutir quién soy yo para discutirle al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Es duro, ¿verdad? Pero yo no quiero entrar a discutir, pero por ejemplo, el tema del avión. A 10 cuadras del avión está Horacio Cartes. Horacio Cartes le vendió a una empresa a él, ese le vendió a una empresa tercera que contrató una empresa tercera que contrató un operador aeronáutico que contrató el avión. A 10 cuadras está el avión. Tiene todo el derecho los Estados Unidos de Norteamérica de realizar las declaraciones políticas que ellos crean convenientes y tenemos todo el derecho nosotros como paraguayos de darles la respuesta que también creamos conveniente. Está bien. Hugo Velázquez tomó una determinada posición que creyó conveniente. Honor Colorado, porque realmente no fue solamente Horacio Cartes, sino Honor Colorado con Horacio Cartes, tomó la definición que también creía conveniente. Mauri. Lo más preocupante de todo esto es lo que decía Santiago Peña, que a la gente no le importa lo que piensa en los Estados Unidos. Te decía hace rato, Hugo Velázquez no tardó ni 10 minutos, demostró caballerosidad, el respeto a las instituciones y sobre todo de parte de nuestro movimiento existe un respeto a los lazos hermanos con los Estados Unidos. Ese férreo respeto de cooperación que siempre ha tenido nuestra República del Paraguay, nos da un mensaje importante en los Estados Unidos, quien busca que el Partido Colorado busque sanear, y es un mensaje importante también para la nación paraguaya. De un lado, una persona quien va a dar un paso al costado para poder defenderse, y de otro lado, una persona quien actúa con la misma soberbia de siempre, sindicado como no por los da Estados el paso al costado y se va a defender. Los Estados Unidos de América. Entonces eso es lo preocupante, porque decía en un folleto, quien voy a hacerle llegar a Raúl, un folleto de moral política de Juan León Mallorquín, que decía que el campo puede quedar pelado, pero de entre las malezas y las rocas siempre van a nacer los hombres y mujeres virtuosos al interior del Partido Colorado. Y eso demostró nuestro movimiento. Hoy tenemos a el compañero Arnoldo Vins, con quien podemos comparar en gestión con Santiago Peña.
más de 3.400 kilómetros construidos y algo que a través nosotros podemos palpar y podemos ver en una persona transparente, una persona quien no pasó de un partido liberal al Partido Colorado. Hoy vemos a Arnoldo Vince ya con hechos en la República del Paraguay, con su transparencia y un camino de militancia. Entonces, existe una gran diferencia de lo que ha ocurrido y yo creo que la gente se va a dar cuenta. A ver, Yo creo que aquí tenemos que diferenciar dos situaciones, querido Luis. La situación jurídica, la situación política. Yo creo que entre los 5 todos vamos a estar convencidos en la necesidad de fortalecer los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. La pregunta es, bueno, ¿qué hace cada uno con su vida y qué planteamientos concretos hace para esa lucha? Yo sé lo que hago con mi vida, tengo el rostro limpio, no tengo antecedentes y en mi gestión parlamentaria presenté el proyecto de ley Manos Limpias, que busca que las personas condenadas por hecho de corrupción no puedan volver a candidatarse para ocupar los espacios de poder. Ahora, desde el punto de vista jurídico, ellos plantearán su defensa ante los procesos que puedan eventualmente ser abiertos. Desde el punto de vista político, tenemos un escenario con una renuncia de quien fue el candidato a vicepresidente del movimiento oficialista, que ganó con Mario Abdo Benítez, que fue vicepresidente de la República 4 años y efectivamente ejerció poder. Porque si vivía en el Paraguay, vos sabés que Hugo Velázquez ejerció poder en la República del Paraguay, que volvió a ser el candidato a presidente del oficialismo. El oficialismo teniendo todos los organismos de control, la Secretaría Nacional de Inteligencia, la inteligencia policial, la inteligencia militar, la Fuerza de Seguridad Interna, otra vez ahí responde la policía, y sucede que de repente es una sorpresa la designación que se da. Entonces ahí, con todo el respeto también a las alocuciones de Blanca, o sea, es sorprenderse ante esta situación y darse por enterado a partir de una circunstancia, de una declaración de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, lo escuchaba yo recién a Juanma Brunetti, donde vos le preguntabas, una pregunta muy interesante, le dijiste, bueno, pero ¿es así o no es así? Y Juanma entre algún maravalismo y dice, bueno, no, y si dice Estados Unidos, seguramente ha de ser cierto. O sea, si es así, ¿cómo? Porque ustedes son representantes del oficialismo, ustedes están en función de poder, ustedes están en función de gobierno. Si es cierto, es candidato del oficialismo. Y si es cierto eso, ¿cómo es posible que con el control de todo organismo de control de inteligencia y la Fuerza de Seguridad Interna no se hayan dado cuenta? Y si no es así, ¿por qué lo están haciendo renunciar? Le traslado la pregunta acá a los... Yo te hago una pregunta, Raúl. Ante todo lo que escuchamos y lo que conocemos, de quién es Horacio Cartes, de qué hizo en su gobierno, de todo lo que se sabe en el mundo, vos venís a hablar de presunción de inocencia, nada se sabe, y ustedes manejan la Fiscalía General del Estado. No, por eso mueren allí. No es cierto, Blanca. No hay nada Nosotros, más esa es una grotesco. falacia, No nosotros hay nada más manejamos grotesco la respecto al Fiscalía manejo de la General del Fiscalía. Estado. Un ratito, Espera, cuando vos hablaste, yo te escuché. Escucho con gusto, pero decir la verdad. Y por lo visto, Blanca. que A ver. como maestra no. Ya me quiere corregir. Me voy a aportar bien, me voy a aportar bien. No fui muy buena porque fuiste mi Me voy a alumna, pesar portar que no bien. terminaste tu trabajo. Quiero nomás decir que nada más grotesco del manejo de la Fiscalía y de la forma como en Honor Colorado se acogieron a personas que tienen problemas que el caso del gobernador de Caazapá. Eso a mí me causó así una repulsa y dije, este Partido Colorado tiene que dar paso a una nueva militancia diferente. Pipo Díaz Verón estaba en el oficialismo. La Fiscalía de Sandra Quiñones le allana porque había denuncias de malos manejos administrativos en relación al dinero que mal usaron varias gobernaciones en el tema de la pandemia, que realmente a mí me causó una indignación tremenda. Y tuvieron denuncias similares a la que tuvo el número 2 de Central y le allana Sandra. Sale él del movimiento, renuncia al movimiento oficialista y se va con Horacio Cartes y desaparece el caso
Nunca más. Ningún fiscal tomó el caso, se archivó. Puede haber algo más grosero. Nosotros eso tenemos que cambiar, tenemos que tener instituciones. Estos golpes letales que nos dan, letales son los golpes de cara a la comunidad internacional, de cara a la sociedad, al Paraguay honesto. El expresidente de la República, que en ejercicio del poder tuvo, el actual vicepresidente de la República y candidato, son golpes que nos dan, golpes morales terribles, golpes políticos. No podemos ocultar, no puede ser delito este lado y no ser delito el otro lado, pero no relativicemos. Necesitamos eso cambiar y entender que hoy la sociedad espera de nosotros algo diferente. Necesitamos promover una militancia diferente. Necesitamos enseñarle a ese joven que quiere hacer algo por su comunidad, que cuando se acerca a sus líderes no venga a buscar privilegios, no venga a buscar impunidad, que venga a buscar una acción política en favor de la gente. Yo defiendo profundamente los ideales del Partido Colorado, los principios, y creo que el Partido Colorado como una herramienta para construir el destino de la nación, sus ideales y sus principios están intactos. Pero tenemos que separar la paja del trigo y tenemos que hacer que eso cambie. Pero no cerremos los ojos ante los poderosos. Digamos la verdad. Hemos recibido un golpe tremendo, pero no por eso van a decir la gente de la oposición, los colorados tienen que dar. Se equivocan con eso. Yo suelo sentir una gran indignación porque no se va a construir un destino diferente a una nación ignorando a 2.700.000 de paraguayos y diciendo estos colorados. Y eso con frecuencia escucho, incluso de algunos comunicadores. Ustedes los colorados. ¿Los colorados? Yo hablo de los colorados. Sí. No de los colorados, los afiliados. Estoy hablando de los que administran el poder. Sí, Vamos, perfecto. vos estabas diciendo recién, no funcionaron las instituciones que administra el Ejecutivo. Institución tal, institución cual. Vos estás hablando de la Fiscalía, que vos decís que maneja Honor Colorado. No, que no maneja, te estoy diciendo yo. No, ella dice que maneja Honor Colorado. Pero vos me señalaste a mí. No. A vos te decía ella que maneja Honor Colorado, Permitime ¿verdad? decir una cosa. Pero, ¿qué pasa con la gente que está del otro lado? Que caramba, dice, pero pues ahí están los dos movimientos más importantes del partido y resulta que ambos están revelando que ninguna de las instituciones que tienen que controlar funcionan. O sea, por eso vienen los gobiernos de afuera a señalarlo con el dedo, porque nuestras instituciones no son capaces de hacerlo. Esa es la sensación. Sí, A ver, Mauri. Yo creo que hoy necesitamos, así como decía la senadora, levantar la moral del Partido Colorado. Esto fue un golpe duro, no solamente para el partido, sino para la República del ¿Cómo lo Paraguay, hacemos? para la clase política. ¿Cómo lo hacemos? Y construir sobre una generación que busca un cambio. En el caso nuestro, yo creo que el verdadero triunfo no es ganar, sino levantarnos y levantarnos una y otra vez. Hoy nos tocó muy de cerca y fue un golpe muy duro, no solo para nuestro movimiento, sino que para el partido. Hoy estamos de pie, tenemos un candidato quien piensa en el país, que busca la construcción a través de su itinerario político, de su conducta. Entonces yo creo que hoy que necesitamos la construcción de una nueva generación y generar de vuelta esa confianza en la clase política. Y como decías vos, ¿por qué va a venir alguien de afuera a decirnos, hablar de la conducta de nuestros políticos? Es importante el fortalecimiento de las instituciones y esa es nuestra lucha. Nosotros tenemos organismos de controles que esos mismos organismos de controles denunciaron a varios ministerios, o sea, funcionaron los organismos de controles de parte del gobierno nacional. Acá tenemos una fiscalía instrumentada y es el caso demasiado cercano. Hugo Velázquez dio un paso al costado, al otro día se abrió una carpeta de investigación. Horacio Cartes tiene 4 causas de investigación que hasta hoy duerme el sueño de los justos. A ver, de este lado. Me toca la contestación, ¿verdad? Ahí pues hay una supina incoherencia en cuanto al posicionamiento con la Fiscalía y con los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, la senadora Blanca estaba hablando, respaldando las declaraciones de la embajada y hablando de la gravedad del hecho, y a la vez atacaba y se indignaba por la situación de Cazapá, culpando a la Fiscalía, diciendo que nosotros la administramos, no la administramos, la Fiscalía General del Estado tiene autonomía. Yo me refería a instituciones que dependen directamente de un decreto del Poder Ejecutivo.
por un lado. Por otro lado, me refería a la absoluta incoherencia, porque dicen, no, la declaración de la embajada, la gravedad de los casos de esta situación van en esa dirección. Pero cuando hablan de la fiscalía, la golpean con todo, con una absoluta indignación selectiva, por supuesto, porque no le escuché hablar de los insumos chinos, no le escuché hablar de los tapabocas de oro, no le escuché hablar de los puentes de Ñandutí de oro, entre paréntesis. Pero a la vez cuando se da, si me permitís, Mauri, terminar, porque cuando se daba el juicio político de la Fiscalía General del Estado, el representante del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia en la Embajada Americana, tomaba un café en un claro gesto público, en un café público céntrico con la Fiscalía General del Estado. Al día siguiente le daban una distinción. Entonces, esto que dice la Embajada Americana sí, esto que dice la Embajada Americana no, en base a lo que me conviene. Disculpe, senadora, pero es una absoluta incoherencia su posición. Ahora, independientemente a eso, si me permite nomás, senadora, independientemente a eso, yo quiero tomar lo que estaba diciendo y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que decía Mauricio. O sea, finalmente nosotros somos colorados, estamos respaldando diferentes candidaturas. Cada quien hablará de su testimonio de vida. Yo hablé un poco de mío y lo que propuse en su momento. Pero yo tomo lo que decía Mauricio, donde él hacía una invitación a la construcción de la unidad partidaria. Y nosotros como colorados, ¿verdad? Yo hablo para esta mesa y hablo para la teleaudiencia colorada. Nosotros tenemos que apuntar a ese lugar, a la solución de los conflictos existentes, al saneamiento de nuestras filas. Yo tuve una iniciativa que fue Mano Limpia en ese sentido, y apuntar al entendimiento del acuerdo tácito que representa una interna. Porque nosotros decíamos, nosotros no resolvemos entre cuatro paredes quién va a ser el candidato. Me fui. 3 segundos. Sí. 2.700.000 paraguayos, 2.700.000 paraguayos colorados van a determinar quién va a ser el presidente de la República, y ahí nos van a encontrar, independientemente a cuál sea el 40 resultado. segundos y nos vamos juntos. 40 segundos. ¿Qué hizo Horacio Cartes en sus 5 años? Horacio Cartes le dejó a Arnoldo Mins un ministerio de obras públicas espectacular, donde él, yo lo dije siempre, sobre eso construyó un buen trabajo. Interesante. Dos cosas. Interesante su trabajo. Ahora, espero que no empañe su trabajo siendo un candidato ilegal. Dos cosas antes de irte. Ya no, La Fiscalía no tiene autonomía. La atendé. ¿Qué pasó del Metrobús? La Fiscalía no tiene autonomía. ¿Por qué el cartismo se fue a la casa de Horacio a sacarse una foto como una gran victoria? La Fiscalía no tiene autonomía. ¿Por qué el hermano de la fiscal general del Estado es candidato a presidente de seccional? Porque lo que por el buscaban, honor hace colorado? una pregunta, porque lo que buscaban es alterar el escenario electoral, picando a una fiscal general del Vamos a Estado a seguir medida nosotros que tomando café y persiga discutiendo políticamente acá. al adversario. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Vamos a ver qué pasa. El Partido Colorado sigue siendo clave para construir democracia. Yo soy uno de los más grandes críticos que tiene el Partido Colorado, pero es una de las columnas vertebrales que tiene el proceso democrático en Paraguay. Y un Partido Colorado depurado es absolutamente necesario. Nunca eligió por urnas delivery ni entre cuatro paredes. Siempre elige tuvo en la elección. realmente... En familia. Cierto. Una familia. Nos vamos nosotros. Gracias.